Hola, buenas tardes. Bueno, hoy pensé en una propuesta, la verdad que bastante interesante. Este es un cuadro que hice íntegramente yo, que en otro video por ahí les voy a explicar cómo se hace. Está todo texturado, eh, es súper entretenido y divertido hacerlo, pero digamos, la idea de hoy es cómo aplicar, o sea, yo elegí, digamos, destacar esta moldura con foil, aplicándole foil. Entonces, lo que yo hice es, antes de empezar a grabar, pasarle el pegamento, que es lo que hay que dejar un ratito, ¿sí? Que tome punto mordiente. El punto mordiente es cuando yo toco y apenitas parece que me agarrará el dedo. Igual se los voy a mostrar ahora para que prenda un poquito mejor. Igual, no es necesario que quede todo foliado y que quede impecable puesto, porque al contrario, por ahí queda hasta más lindo si no se pega todo el foil. Por ahí, para las que nunca escucharon esta palabra o dicen qué es, yo les voy a contar. Siempre, antes que nada, todo lo que tenga moldura, cuanto más la destaquemos, más lindo queda, ¿sí? Y esto es una tendencia que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Este es el foil. En realidad hoy en Gualeguay se consigue, digamos, por suerte, y viene de varios colores. Yo elegí este rosa gold que me encantó y bueno, va justo para el lugar donde yo lo quiero poner, pero vienen de todos los colores. Por ahí los más usados son el cobre, el oro viejo, el plata, pero en realidad vos elegís el que quieras. O sea que si en tu casa tenés, recordá que primero, en realidad, no se usa cualquier pegamento. Yo en este caso estoy usando un pegamento que casualmente es de una marca conocida, pero no necesariamente es el que usamos en el taller. Se usa cualquiera, se llama pegamento multipropósito, después te lo dejo anotado, cualquier cosa me escribís. Es este el pegamento que tenés que usar, no cualquier otro. El foil no se pega con cualquier pegamento, no se adhiere de lo contrario y tenés que dejarlo orear un ratito. Entonces, yo lo tengo acá, agarras un pincelito, ¿sí? Y lo que vas a hacer es poner donde vos quieras que el foil se adhiera. Yo le puse a la moldura y le puse también un poquito a los costados. Y lo que hice fue pasarlo a modo tipo de pincel seco, ¿sí? Así en algunos lados. Para que me destaque todo lo que es moldura. Y la verdad que me pareció que iba a quedar fino, delicado. Este cuadro es un cuadro que se me ocurrió hacerlo sobre un bastidor de madera. Está íntegramente hecho con textura. Es otro de los videos que voy a bajar después porque la verdad que me copé haciendo estos cuadros. Tengo dos más que se los voy a mostrar después. Y bueno, la verdad que quedan muy lindos, muy bonitos. Y bueno, todo lo que voy aprendiendo en los cursos que a lo largo de mi carrera he venido haciendo, lo que hago y siempre digo es ponerle nuestra propia impronta. Es decir, yo la verdad que curso que puedo, curso que hago, me encanta capacitarme, pero me gusta por sobre todas las cosas cuando lo vuelco en los seminarios o en los workshops o en el taller mismo, digamos, cada vez que voy a clase, y mis alumnos son fieles testigos de lo que digo, es darles nuestro sello propio. De todo lo que aprendemos, volcarle nuestra personalidad, nuestra impronta, porque eso es lo que nos hace diferente. Es decir, todos podemos crear, pero que nunca pierda nuestra identidad. Así que bueno, ya dejamos un poquito orear. Acá la tenemos en blanco, ¿sí? La verdad que es muy bonita la estampa, es un stencil muy bonito. Y algo a tener en cuenta es el lado plateado, el lado que brilla. Bueno, dije plateado, pero sería el lado que brilla. Nos mira a nosotros. Una vez que se apoya, no se puede sacar. Entonces, yo me voy a correr un poquito. Lo voy a poner hacia mí. Y voy a apoyar la parte de arriba
¿sí? ¿Lo ven ahí? En realidad apoyé las puntas y ahora despacito con las manos lo que voy a hacer es suavecito. Voy a empezar a frotar del centro hacia afuera, nada de uñas. Empiezo a frotar. Donde haya pegamento, el foil se va a quedar. Entonces sigo frotando y voy haciendo presión, le doy calor con las manos. Yo ya empiezo a ver un poquito la moldura. La busco. Yo sé dónde le puse, obviamente, pero digamos, muchas veces cuando estamos trabajando en algo plano, esto brilla igual, pero el pegamento. Pero cuando estamos trabajando en algo plano, no sabemos dónde está. Entonces cuando pasemos la mano nos vamos a dar cuenta, porque ven que acá te das cuenta que no le puse. Y acá sí, porque claramente se está pegando. Entonces, aprovecho. Y donde se pegue, fantástico. Y donde no se pegó, bienvenido también, porque va a hacer que este cuadro quede súper rústico. Esto queda divino en un montón de superficies. Voy a ver si puedo bajar más tutoriales. En el taller lo trabajamos sobre madera, sobre vidrio, sobre tela. Es la verdad divino y vienen colores espectaculares. Este es un color muy fino, muy lindo. Bueno, la idea es aprovechar el que tengamos en casa, obvio. Y ahora viene la magia. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar las puntitas y, a ver, me voy a tratar de ayudar con algo. A ver si lo pueden ver ahí. Igual ya se los voy a mostrar. Empiezo a levantar, ¿sí? A levantar el foil. Y acá tengo mi cuadro terminado con el foil gold rosa, que la verdad, a ver si ahí se ve, siempre las cosas metalizadas lucen mejor, bueno, cuando uno las ve, pero creo que ahí se ve el brillo. Y la verdad es base blanca y en la textura está, a ver si lo vemos, voy a intentar jugar con el brillo de la cámara y de la luz que me entra de afuera. ¿Sí? Les voy a mostrar, ahí se ve, los bordecitos que quedaron re bonitos, re contra bonitos. Y bueno, el paso final que le queda a este cuadro es barnizarlo. Yo personalmente le daría 2 manos de barniz acrílico brillante, o puede ser satinado también, que es un intermedio, bien prolijito, en el sentido que va la veta de la madera, bien prolijo, y listo, tenés un cuadro terminado. Este es un cuadro íntegramente hecho por mí, y bueno, vos lo podés hacer con el stencil que tengas, con el foil que tengas. Y entonces recordamos los pasos, es pegamento multipropósito, lo dejo orear hasta punto mordiente, que es cuando toco y parece que casi me agarra el dedo, y el foil lo pongo siempre el color hacia arriba, lo froto y le doy calor con las manos y listo, trabajo terminado. Espero que la propuesta de hoy te guste y bueno, seguramente nos vemos en un ratito. Un beso.